Bueno, yo soy Christopher, soy de San José, Costa Rica. Vengo a contar un poco de mi testimonio y cómo el Señor me fue llevando hasta llegar acá a este punto el día de hoy. Creo que recordando, todo empezó como a los 14, 15 años, que mi tía me invitó a un grupo de jóvenes, me dijo que fuéramos y yo en esa edad no sabía decir que no. Entonces fui con mi tía y mi prima y ahí fue donde conocí realmente a la mujer que Dios puso en mi camino para conocer todo lo que sé del Señor al día de hoy, la madrecita. Y bueno, yo el día de hoy le digo mamita, que es Julieta, segura. Y ella realmente fue la que Dios usó para moldear mi fe, para ayudarme, para crecer, y la que Dios utilizó para definitivamente encontrar ese gran tesoro que siempre anduve buscando y que al día de hoy sigo buscando y ya lo encontré. Solo estoy buscando la forma del tesoro en el tipo de la vocación que sé que es ser solo para el Señor. En este proceso, el Señor me fue llamando primero a través de la música. Me encanta la música, me gusta muchísimo cantar. De hecho, paso cantando todo el día y mis hermanos me dicen, Christopher, ya cállese que ya es mucho la música. Nunca hemos escuchado a alguien cantar tanto ya. Seguro es porque desafino, no sé, pero me dicen eso. Yo recuerdo que, bueno, el carisma de esta comunidad era la evangelización. Y yo recuerdo que yo decía, a mí déjeme la música y voy a escuchar las evangelizaciones y la palabra de Dios, pero a mí no me metan en nada de palabra de Dios ni evangelización. Eso no es lo mío es la música. Y en el transcurso de los años, como que el Señor me fue llevando a que eso fuera cambiando. Primero era la música lo prioritario y el Señor lo fue cambiando sin yo darme cuenta. Y realmente me di cuenta que el Señor es más rápido que el mismo movimiento y que Él cambia todo sin cambiar el mismo. Hoy en día definitivamente prefiero más la evangelización antes que la música. El Señor hace 12 años me ha permitido ser el coordinador de un ministerio musical acá en Costa Rica, que empezamos dos personas y ahorita somos casi 30 personas, 25 30 personas, de los 20 años hasta los 64 años de edad. Lo que hacemos siempre es empezar con la evangelización, una hora de palabra de Dios. Nos hemos dado cuenta que nadie conoce lo que no se ama. Para amar a la iglesia hay que conocerla y en eso está a través de la palabra de Dios. Como dice la palabra, que la fe viene a través del oír y el oír la palabra de Dios, y eso realmente fue lo que nos ha motivado a conocer más de Jesucristo, de su santísima palabra, de la madrecita, de la Eucaristía, de los sacramentos, a entenderlos más. Y después de esa hora de evangelización, ya empezamos con el ensayo. Antes de eso hacemos un misterio de Santo Rosario todos los días, todos los ensayos. Pero esa es como la conclusión de la historia, el entremés de la historia. Es que poco a poco el Señor me fue llamando, empecé a ir a las horas santas, empecé a ir a hablar con el Señor a solas, cara a cara en la Eucaristía, en momentos de adoración, en capillas de adoración perpetua. Y siempre decía, Señor, que no haya nadie para no desconcentrarme porque a veces soy un poco distraído. Y el Señor me lo concedía y ahí pasaba una hora y media, 2 horas hablando con el Señor. Y lo que le dijera, Señor, lo que quiero es enamorarme de ti. Realmente estoy sintiendo en mi vida que inclusive eres más importante que mi misma respiración. Durante muchos años busqué lo que me llenara afuera, en viajes, en fiestas, con amigos, y me di cuenta que estaba más cerca que mi propia respiración, estaba dentro de mí, era Jesucristo, y Él fue el que realmente llenó todos los vacíos que tenía, y no solo los llenó, sino que los llevó a plenitud, a una plenitud que nunca antes he vivido antes, definitivamente. Realmente estoy enamorado y apasionado por él. He tenido, gracias al Señor, muchísimos trabajos con muy buenos salarios, en muy buenos puestos en empresas estadounidenses, y he tenido el famoso success que llama a todo mundo, y eso no me ha llenado. He sentido una decepción y un vacío porque lo que me llena completamente es Él y lo que cuando me siento apasionado, lo que realmente me llena es evangelizar y estar con las almas. Los jóvenes en especial, sé que el Señor me dio un carisma y todo es para gloria de Él porque no es algo que yo propicié de mí mismo, es algo que Él mismo dio. Y el carisma con los jóvenes es realmente que esos jóvenes lleguen a conocer al Jesús que yo ya conozco. Me da mucha tristeza muchas veces en trabajos o en lugares que hablan mal de la iglesia o de Jesús y lo único que hago es orar por ellos y si Dios me permite darle unas palabras, les doy unas palabras. ¿Por qué? Porque tal vez son personas que conocieron un Jesús que no era el Jesús realmente vivo y verdadero, por la falta de testimonio de la persona, por la falta de amor, tal vez por el contexto que la persona tiene de su familia.
Y siempre oro para que la gente realmente conozca a ese Jesús vivo y verdadero, que es misericordia, amor y perdón, que está eternamente enamorado de nosotros. Ese Señor que es vivo y eficaz. Y es el Señor que quiero reflejar, que quiero dar a los demás. Y la primera misión con la que siempre he empezado es con mi familia, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, porque no puedo dar testimonio afuera si adentro no lo doy. Eso no tiene sentido ni lógica alguna. Creo que la misericordia del Señor sobrepasa el propio entendimiento humano y he entendido que los misterios de Cristo no son para resolverlos, son para contemplarlos y admirarlos. Y definitivamente el otro pilar fundamental ha sido la madrecita, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María. Me ha consolado muchos momentos de soledad, de tristeza, y lo que me ha dicho es, hagan lo que les diga. Ahí está la respuesta, en Él, es en Él, es en Él. Y me siento muy feliz y muy contento, de haber tenido y tener el gran privilegio de conocer a Jesús a través de su santa palabra, a través de la evangelización. Han sido más de 25 años evangelizándome y eso me ha podido ayudar, inclusive a dar consejería, yo teniendo en su momento 24 años a una pareja de personas casadas que llevan 15 años de casados y se iban a divorciar, y por pura misericordia de Dios a través de, de su santísima palabra, di una reconciliación, fueron a una tercera luna de miel, tuvieron otro hijo y ahora están viviendo muy felices. O sea, son locuras que, como dice la palabra, ni ojo yo, ni oído oyó, ni ojo vio. Y el Señor hace milagros y proezas, lo único que Él pide es la disponibilidad, la disposición. Y cuando yo empecé en las cosas del Señor, yo pensé que Jesús me iba a quitar muchas cosas y más bien Él me dio. Y yo siempre he dicho que Jesús es como el peor administrador que da, porque uno le da un poquitito y el Señor le da a uno y le da y le da y no dice Jesús, pero ¿qué es este montón de bendiciones que me estás dando? Y es esa, eso es lo que quiere el Señor, dejarnos sorprender por Él, esa capacidad de dejarnos sorprender por su amor, por su perdón, por su misericordia. Sé realmente que lo que el Señor quiere de mí es que deje el trabajo y que lo deje todo por Él. Y ya llega un punto en mi vida en que ya me esquía todo lo que este mundo ofrece, definitivamente. Y como dice la palabra de Dios en Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo ya me cansé y me agobié de este mundo, ya estoy asqueado, y lo único que quiero es darme a las almas a través de la iglesia que Él fundó, y es algo que me ilusiona mucho. Y sé que mi alma no va a estar en paz hasta llegar a esa plenitud con Cristo, de ayudar a los demás, porque ahorita el Señor me ha estado llenando mucho de Él, pero de nada me sirve eso si tampoco lo doy. Soy también del pensar de que Dios nos creó para amar y ser amados. Y cuando alguna de las dos no está al 100%, es donde llega la falta de amor y de plenitud del ser humano. Yo me siento muy amado por Jesús, por la madrecita, y siento que tengo que también dar eso a los demás. Tengo mucho que dar en lo poco que sé, en la música. Como les decía, lo que me enamora son los jóvenes. Igual en los últimos años he estado dando mucho consejería y apoyo a personas ya mayores, de 20, 30, 40, 50 años. Siento que igual el Señor, el carisma ha sido más con jóvenes, pero estoy abierto a lo que Él quiera. Y ya me rendí a Él, como esa mujer que llegó a llorar a los pies de Cristo y se rindió. Ya ese soy yo. Y ya le dije, Jesús, tome lo que usted quiera con mi vida, me rindo, me voy a dejar guiar como el viento. Como dice la palabra, es que el viento son los mensajeros de Cristo. Donde usted me quiera llevar, ahí quiero estar. Nada más deme la gracia y la capacidad para dar lo que tú quieres que dé. Porque al final del día todo es gracia de Dios, nada es por mérito de uno. Y el mismo Jesús lo dijo en Juan, sin mí nada podéis hacer. Y nada de nada. Y yo en mis propias fuerzas muchas veces me he dado cuenta que es donde menos doy. Cuando más doy es cuando realmente soy ese tú, ese instrumento que dejo que realmente nuestro Señor Jesucristo se manifieste y su gloria esté al 100%. Y una vez que uno termina un servicio, como el Señor dice, dar todo, todo que sea para la gloria de Dios Padre. Y eso es lo que he tratado de hacer toda mi vida, de enseñar a los demás también. Me gusta también mucho el estar en contemplación a Jesús Eucaristía. Siento que ahí es mi fuerza, junto con el Santo Rosario. La coronilla de la Divina Misericordia también. Y realmente eso es lo que es el Señor. El Señor trabaja en la simplicidad, no es en las luces, no es en lo espectacular. Jesús no es espectacular, porque Él no es un espectáculo. Es realmente el amor hecho persona, el amor que quiere devolvernos todo aquello que el mundo nos ha quitado. Y en eso está la felicidad y la plenitud del Señor, que haya un enamoramiento mutuo, que Él me mire y yo me mire y yo lo mire, y que haya un amor profundo de los dos en nuestra imperfección,
Y eso es lo que Él nos quiere llevar a la perfección a través de su santidad, a través de las pruebas. Durante muchos años también me he dado cuenta que las pruebas, y es como un examen del colegio, de la universidad, es para realmente ver cuál es la falencia que uno tiene, dónde es que uno se está equivocando. Y esas son las pruebas es para realmente autenticar nuestra fe, que tanto amamos, que tanto perdonamos, que tanto nos dejamos amar y perdonamos, que muchas veces tal vez amar al prójimo no es tan difícil como amarnos a nosotros, aceptarnos, aceptar lo que Dios quiere en uno. Y es lo que estoy tratando de descubrir en este proceso, lo que Dios quiere para mí. Como les digo, ya me rendí completamente, lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y donde Él quiera llevarme, estoy tratando de hacerlo con la máxima humildad. Hace muchos años le dije a Jesús, Jesús, ayúdame a ser humilde porque soy muy soberbio, ayúdame a ser humilde. Y se lo comenté un momento a un sacerdote y me dijo, ay, Christopher, ¿qué hizo usted? Y yo, ¿por qué, padre? Cuando usted le pide a Jesús paciencia, le va a llevar personas para que su paciencia sea probada y se desarrolle. Cuando usted le pide a Jesús humildad, lo que le está pidiendo es que otros lo humillen para que usted tenga la capacidad de callar. Y ya después de muchas humillaciones, ya no le pido nada, ya ahora solo le pido la gracia, porque lo único, todo es por gracia de Dios y por misericordia y a través de ese paráclito hermoso del Espíritu Santo, de esa fuerza, de ese consolador, es que el Señor ha permitido cambiar áreas de mi vida que jamás en mi vida hubiera imaginado yo poder cambiar. Y definitivamente fue así, no fui yo, fue el Señor a través de su Santo Espíritu. Y sí, me gustaría que otros se enamoren de ese Jesús Eucaristía que yo me enamoré, que conozcan a Jesús vivo y verdadero, que ese mismo que llamó a Pedro, que sanó a los enfermos, que caminó sobre las aguas, es el que me llamó a mí y el que te llamó a vos también, y es el que quiere hacer prodigios como hizo con la madrecita. Inclusive la misma Madre Santísima, dicen los teólogos, no he estudiado teología, pero he escuchado también en homilías que nuestra Madre Santísima, cuando el ángel se anunció, no estaba cocinando, ni jugando ron macarrón, ni nada. Dicen que estaba ya leyendo salmos, estaba en oración, y en oración apareció la revelación que Jesús quería para ella. Y ella no lo entendía, no lo entendía. Pero lo que dijo es, cuando fue a visitar a su prima Isabel, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Jesús nos quiere dar su gloria a través de manifestaciones que hace a través de nosotros. Definitivamente me siento el menos capacitado, pero eso es bueno porque Jesús puso de primer papa al menos capacitado, una persona que no sabía leer, que no sabía escribir, una persona que cuando lo negó no solo lo negó, dice la palabra de Dios que lo negó como un lenguaje de pescador, insultando y demás. Y esa es la debilidad del ser humano. Tiempo después, y es algo que me encanta, una de mis citas favoritas, cuando Pedro lo negó, solo dos veces en la palabra de Dios aparece la palabra brasas, que es como, no es fuego, sino es como cuando el carbón está rojo, pero no es fuego per se. Y dice la palabra de Dios que estaba Pedro, estaba Jesús, y en el centro unas brasas, pero a una distancia, y Jesús podía ver a Pedro. Y cuando Pedro negó por tercera vez a Jesús, seguro el gallo decía, dije, quiero más negarlo, porque no puedo cantar para irme a dormir. Y lo negó y el gallo cantó. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo volvió a ver a los ojos. Si yo hubiera sido Jesús, yo le digo, nos vemos el domingo. Pero yo estoy seguro que Jesús lo volvió a ver con unos ojos de misericordia y de perdón, porque realmente conocía el corazón de Pedro. Tiempo después, cuando Jesús resucitó, dice la palabra de Dios que estaba Jesús, Pedro y unas brasas al centro. Y Jesús le hizo 3 veces una pregunta a Pedro. Y le preguntó que si lo amaba, que si lo quería. Y Jesús no le estaba juzgando. Para todo el mundo era seguro como un desayuno de domingo normal, pero para Pedro era como un quirófano corazón abierto. Y Jesús no se las estaba cobrando ni le estaba señalando. Lo que estaba haciendo era sanándolo. Y es lo que Jesús hizo conmigo. Él nunca me señaló. Por más cochino que fueran mis pecados, por más hediondo que estuviera yo, me recibió con brazos abiertos como en la cruz. Y me dijo, todo queda atrás. Como dice 1 Apocalipsis 21, del 4 al 6, si mal no me equivoco. Ya no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, porque el que está sentado a la derecha del Padre, todo lo hace nuevo. Todo. Y si el Señor dice todo, es todo. Y eso fue realmente lo que me dio una vida en abundancia, lo que me hizo abrir los ojos. No fue que el Señor bajó del cielo, eso no se necesita. Jesús habla en la brisa suave, pero para eso hay que tener un silencio para poder escucharlo a Él y contemplarlo y entenderlo a Él en el amor. Creo también que todo esto es pura misericordia que el Señor me ha permitido ver y pasar por cosas que eran necesarias que pasara para llegar a este punto de poder rendirme completamente ante su amor, ante su misericordia y su perdón, que es lo único que Él ofrece.
Él no viene para juzgar ni criticar, Él viene para realmente darte una vida nueva. Y me he dado cuenta que Jesús es el único hombre que sabe resolver todos los problemas, todos, problemas económicos, salud, lo que sea. Muchas veces tal vez la solución de Jesús no es devolverme la salud, sino pasar por el proceso de purificación, porque lo que Él es está eternamente enamorado de mi alma y del alma de todas las personas de este mundo. Por eso Él sigue soplando vida, porque sigue teniendo esperanza en el ser humano. Y como decía Don Bosco, no hay jóvenes malos, solo hay jóvenes que no saben hacer el bien y alguien los tiene que enseñar y así el Señor me lo enseñó a mí. Es mi momento también de amar al prójimo dando esto, ¿verdad? Entonces, creo que donde el Señor me quiera, si me quiere en Costa Rica, en la China, en Estados Unidos, donde quiera, ahí voy a ir. Siempre pidiéndole la humildad y la gracia para tener una palabra asertiva, no de lo que yo piense, sino como Cristo piense. Y mismo Jesús le pasó con los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahora, ¿quién dice ustedes que soy yo? Jesús lo que le importa y lo que le importa a uno como cristiano católico es qué es lo que estoy transmitiendo a los demás según lo que Jesús piensa, no según mis criterios, porque mis criterios son terrenales. Dentro de 100, 80 años o inclusive 2 semanas puede que ya yo no esté en este mundo, pero las palabras de Cristo van a permanecer para siempre, para siempre. Como decía, dice también la palabra de Oseas 5:4. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese conocimiento se adquiere a través de la lectura de la palabra de Dios, de la evangelización. Y si el Señor quiere que me siga capacitando aún más de lo que estoy para poder ayudar a otros, abierto a lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Independientemente de si el Señor quiere que me quede o me vaya, sí les pido mucha oración por mí para que el Señor siga usando y haciendo su obra sobre este siervo inútil. Soy experto en pecar, pero Él es el experto en sanar y en perdonar. Y en mi debilidad he visto realmente su gloria. Y por eso puedo entender también cuando Jesús le decía a Pablo que no le iba a quitar ese aguijón, porque muchas veces necesitamos esa debilidad para inclusive ver la gloria de Dios en mi propia vida. Y para poder entender que si realmente en Él, sin Él nada se puede, todo es con Él, todo es con Él. Si hay un miedo, es normal, pero Jesús es el que da realmente esa calma en la tempestad. Jesús es más grande que la misma lotería. Realmente Él es el tesoro encontrado y dicen que la palabra o la frase que más se repite en la Biblia es no temas. Está 365 veces y es para cada uno de los días. No te preocupes por lo que pasó ayer. Eso quedó en la misericordia de Dios. Y mañana no sabemos qué hay. Es hoy. Y hoy es vivir sin miedo. Y te lo digo yo que he tenido muchos miedos, pero sobre los miedos es más grande el amor. Es como tal vez cuando uno le gusta a una chiquilla y uno dice, ay, me da miedo ir a hablarle, pero es más lo que me gusta que el miedo de ir a hablarle. Entonces me la voy a jugar y voy a ir a hablarle. Es lo mismo con Jesús. Cuando Él más te va enamorando, esos miedos se los va quitando. Es normal tener miedo, sería extraño no tener miedo de entregar y de amar a Cristo. Pero es un proceso que Él poco a poco va llevando a feliz término y realmente es la mejor decisión que cualquier ser puede crear. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y por más que su cuerpo esté bien, por más que tenga la mejor casa, los mejores amigos, el mejor colegio, si no satisface las otras dos necesidades, viene la falta de plenitud. Y el miedo es algo normal. Mismo Jesús sintió miedo en el huerto de Getsemaní. Y definitivamente la solución a ese miedo es la oración. Esto que estamos haciendo es un tipo de oración. Y eso es lo que Jesús quiere. Él no quiere que llegas, oh, gran Señor del universo. No, Jesús, aquí estoy. En mi pobreza, en mi pequeñez, no entiendo nada, tengo miedos. Y eso es lo que quiere Jesús, que uno hable con Él sincero, que sea sincere. Había una santa que se llamaba Sor Faustina, que Jesús le decía, Sor Faustina, me gusta que me digas las cosas, pero es que quiero que me digas todo con más detalle. Y Sor Faustina dijo, Jesús, pero tú conoces todo. Y Jesús le dijo, sí, pero me encanta escucharte. Me encanta escucharte en los detalles. Tal vez para una persona, ay, pero qué tonto que usted tenga miedo en eso. Para Jesús no es tonto. Si para vos es importante, para Cristo es el triple de importante, porque es Padre, Hijo y Espíritu. No tengas miedo. La Madrecita y la Santa Eucaristía. Si uno, no hay otro. Hay una cita bíblica cuando Jesús le dice a dos discípulos, antes de que Jesús entre a Jerusalén, que vayan a desatar a una burra que está amarrada. Pero dice la palabra de Dios que es una burra con su burrito. Esos somos nosotros. Sin mamá no hay hijos. Y la madre es una pieza clave y fundamental para que uno pueda entender el misterio de Cristo en el enamoramiento. Yo al principio empecé a rezar el Santo Rosario y me quedaba dormido. No entendía, decía que es esta repetidera.
pero tal vez muchas veces le cuento lo mismo a mi papá, a mis amigos, y es la misma repetidera y cuento la historia 15 veces. Es lo mismo con el Santo Rosario, es un pilar fundamental. Ella es realmente la apóstol de los apóstoles. Por algo el Señor le dijo a Juan, aquí tienes a mi madre. ¿Cuántas historias tal vez la madrecita no le contó a los discípulos después de Jesús resucitado? Que ellos pudieron entender más la profundidad de Cristo, y eso es lo que nos lleva a la madrecita, a entender aún más a Cristo en otros aspectos, en un aspecto más profundo que uno no podría llegar a entender tal vez por sí solo. Como estaba acostumbrado a estar en una comunidad que todas las horas santas estaba lleno, siempre había mucha gente, o sea, la cantidad de gente casi que no cabía todos los jueves en la hora santa. Y cuando llegué a esta comunidad de Santo Domingo, en Costa Rica, estaba el padre, literal, tres viejitas y el sacristán. Y una de las viejitas era la mamá del sacristán. O sea que si no hubiera sido el padre y dos viejitas. Y el señor, y yo decía, qué extraño, seguro hay una actividad o hay algo extraño. Y 8 días después, lo mismo, las mismas tres señoras. Yo decía, qué señora más devotas, porque solo tres, sin música, el padre y el sacristán. Y sentí un llamado que Jesús me dijo que quería jóvenes adoradores del sacramentado que trabajaran en su iglesia. Él quería trabajar con jóvenes indefensos, con los que nadie contaba, con los que todo el mundo hacía un lado. Y yo le dije, bueno, Jesús, mucha suerte con eso. Conmigo no cuente, yo no tengo la capacidad. Y recuerdo que estaba en la hora santa y tomé la Biblia y dije, Jesús, no entiendo qué es lo que usted quiere. Yo no quiero ser coordinador, no quiero hacer nada de eso porque también sé las exigencias del maestro. Y abrí la palabra de Dios y era cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas y llama a Pedro. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas y dice la palabra de Dios que Pedro tenía la mirada en Jesús. Pedro empezó a ver a su alrededor y apenas apartó la mirada de Cristo, se hundió de inmediato. Pero dice la palabra de Dios que de inmediato Jesús tomó a Pedro de la mano y lo jaló y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Cerré la Biblia y yo mejor ya no le pregunto nada a Jesús, ¿verdad? Y eso fue lo que me di cuenta. El ministerio y la misión no es de uno, es de Cristo. Cuando uno la acapara, la ahoga. Es como el fuego. Cuando uno lo acapara, lo apaga y lo ahoga. Y es el misterio de Cristo. Jesús llama a los menos capacitados y en el proceso Él va capacitando. Por eso es que esta iglesia es la de Cristo. Porque después de tantas personas imperfectas, Él ha logrado santidad en esas personas porque se han dejado. Creo que eso fue uno de los momentos espirituales que yo dije, Jesús, si es lo que usted quiere, manéjelo usted. Han habido momentos puntuales, creo que la primera vez que yo dije, eso es lo que quiero para mi vida, puede que suene trillado porque tal vez mucha gente lo dice, pero fue lo que me pasó a mí, fue después de ver la película de San Francisco de Asís. Y dije, esto es lo que quiero para mi vida. De aquí soy, este es mi charco. Claramente el Señor permitió tener muchas desconcentraciones, como esta historia de Pedro, que quitó la mirada de Cristo y se hundió y se desconcentró. Por eso ¿quién es uno para juzgar a cualquier persona? Los discípulos, inclusive el mismo Judas. Tal vez si uno hubiera hecho lo de Judas, hubiera hecho algo peor. El mismo Jesús dice, solo mi Padre es el que juzga, porque Él solo da misericordia, amor y perdón. Entonces, esos han sido definitivamente dos momentos puntuales. También cuando el Señor me permitió ir a esta comunidad y realmente pude encontrar ese Jesús vivo y verdadero. Es que no es una historia, no es que Jesús está así en el cielo, ay, no, es que Él está vivo y verdadero. Él es vivo, es eficaz, él hace todo, Él cambia todo sin cambiar Él mismo, es más rápido que el mismo movimiento. Él transformó mi vida. Un día, esto hace como unos 3, 4 días, estaba hablando con mi mamá y mis hermanos están en ese proceso de conversión. Uno sigue orando y la obra es del Señor, no es de uno. Y yo le decía, ma, ¿por qué cree que el Señor me llamó a mí primero? Porque era con el que más necesitaba trabajar. Tal vez mis dos hermanos ya se hubieran convertido más rápido, pero han pasado muchos años y ha sido un proceso largo, porque tal vez yo era el que más necesitaba y estoy seguro que es el que más necesitaba la conversión. Y otro momento que me pasó, iba para esta comunidad, iba en bus, tenía como 17 años, era un sábado, iba enojado con Jesús, iba estresado, ni recuerdo por qué. Y nada más me senté en el bus, no vi quién estaba a mi alrededor ni nada, y había una ventana abierta que tampoco me di cuenta. Iba por aquí, por el parque de Tibás, y el bus, tras de eso iba tarde, y el semáforo se puso en rojo y paró en vez de doblar, y yo, "Oh, Señor, ¿qué quieres de mí?". Y yo venía así como ya desesperado. Y yo, Jesús, ya deme una señal, o sea, ¿qué es lo que quiere de mí? Y en eso una hoja se desprendió de un árbol y entró por la ventana y me cayó en la pura pierna, así. Y yo, y la cita que se me vino a la cabeza es que ni una hoja de un árbol se cae si no es por su voluntad. O sea, Él estaba ahí y Él siempre estuvo ahí conmigo. Que yo no lo quería ver, que yo no lo quería notar o que me decía Él que no era conmigo, pero Él siempre estuvo ahí, siempre. Y creo que es eso, en la simplicidad es donde Dios más habla, en la sencillez.
Y es lo que Él más quiere, que uno lo pueda, tenga la capacidad y la disponibilidad de escucharlo en esa sencillez. No en algo despampanante, en algo llamativo, en la sencillez. Y nada más sencillo que el Santo Rosario y de Jesús Eucaristía. Les pido muchísima oración, que sigan orando por mí. Con la gracia de Dios, yo también me comprometo a orar por ustedes. Y como dice el Señor, orar unos por otros. Y en el amor, como dice también Primera Pedro 4:7, que el amor cubre multitud de pecados. Y a veces uno se tiene que esforzar mucho para amar, pero en este caso me comprometo con la gracia de Dios, que es lo único que me mantiene a estar orando también por ustedes, por todas las personas que llegan a ver este video y que Jesús y la Madrecita los guarden.